Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, de nuevo por aquí, en el canal de YouTube, en redes sociales, haciendo contenido después de no sé cuánto tiempo. Y nada, disculpadme, soy un desastre, no tengo perdón de Dios, pero es que estoy metido en 1000 historias, no paro. Estoy de hecho además terminando un curso en análisis y valoración de empresas y eso me tiene muy ocupado y también me entretiene mucho y a lo último que atiendo es hacer vídeos, ¿no? Y me da pena porque disfruto haciéndolos, disfruto además cuando me dais feedback y quiero hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar romper la dinámica, a ver si de verdad empiezo a generar contenido de manera sistemática. Y lo quería hacer aprovechando que el mercado se está pegando un buen castañazo y ahora es cuando empiezan las dudas de, bueno, va a venir una crisis, cuánto puede caer, etcétera, ¿no? Entonces voy a intentar dar respuesta a esto, pero de una manera un poco diferente. A ver, yo creo que ante la incertidumbre sobre el mercado actual hay dos maneras de intentar plantear escenarios. Uno sería, pues, utilizando algún tipo de marco analítico. Por ejemplo, análisis macroeconómico. Bueno, yo creo que Donald Trump no lo está haciendo bien con el tema de los aranceles y eso puede afectar a la economía, la inflación va a subir y por lo tanto creo que puede haber un riesgo de crisis que puede llevar a la bolsa americana a caer un 20%, ¿vale? Por ejemplo. También lo podríamos hacer por análisis técnico. Yo creo que ahora se está rompiendo un soporte, aquí hay una línea, tal, no sé qué, y por lo tanto el SP500 podría caer hasta los 5.400, que eso implica una depreciación del 20%, ¿vale? Me lo estoy inventando, ¿vale? Bueno, yo lo que quiero hacer en este vídeo es hacerlo de otra manera y plantearlo desde un punto de vista de la estadística, para dar respuesta sobre todo a cuáles son las probabilidades de que el mercado, en este caso voy a utilizar siempre el SP500, que ya sabéis que es el índice de las 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos, es decir, el índice de las 500 empresas más gordas de los Estados Unidos. Bueno, las probabilidades que hay para que en el año 2025 pues el retorno sea negativo o sea positivo o sea menor a, por ejemplo, el menos 10% o el menos 20%, ese tipo de respuestas. Y para eso, en finanzas académicas y también en la industria profesional, se utilizan las estadísticas. Bueno, a simple ojo ya podríamos incluso tener una cierta apreciación sobre la frecuencia con la que se dan determinadas caídas. Bueno, lo que estamos viendo en este gráfico es la evolución del SP500 desde el año 1998 hasta el día de hoy, 2025. Bueno, vemos que hay momentos de caída muy abruptos, como este del 2001, de las .com, crisis de las .com, la crisis financiera del 2008 con un 56% de caída, y luego desde entonces que se ha producido un rally impresionante, vemos que se han ido produciendo correcciones de diferente orden de magnitud, algunas del 9, 10%, alguna un poco más importante, del 25, el 30%, y ahora en el mercado estamos en una caída de casi el 10%. 10% desde máximos y 7% si consideramos el inicio del año. Por lo tanto, a simple ojo podríamos decir que la caída actual pues es relativamente frecuente. No es que pase todos los días, evidentemente, pero sí que cada ciertos meses o cada ciertos años, pues sí que hay una corrección más o menos profunda. En cualquier caso, no quiero aquí entrar a valorar si el mercado puede caer mucho y luego recuperarse. Quiero intentarlo hacer una mirada más desde el punto de vista de la rentabilidad anual, para ver la probabilidad que hay de que el mercado norteamericano, el SP500, acabe en negativo o tenga unas ciertas rentabilidades negativas en el año. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mercado puede caer un 10%, mañana se recupera y dentro de 3 meses estamos en máximos históricos y al final acabamos 2025 con una rentabilidad positiva. Entonces la pregunta sería, oye, ¿qué probabilidad hay de que 2025 acabe con una rentabilidad negativa? Bueno, ese acercamiento también lo podríamos hacer casi a ojo. Si nosotros nos cogemos un gráfico como este que tenemos en pantalla, que trae la rentabilidad anual de todos los años, pues vemos, esto es desde 1972 hasta 2024. Vemos que casi todos los años son positivos. Este es el 0, esto para arriba es positivo y para abajo es negativo. Obviamente hay algunos años malos, el 73, 74, la crisis de las .com, 2008, 2022, pero cuando ya hacemos el cómputo anual, casi siempre las rentabilidades son positivas. La probabilidad de que el año acabe en negativo es menor. ¿Por qué? Porque muchos de estos años que acaban positivo, a lo mejor ha habido una caída de un 10, 15, 20%, pero luego el mercado ha terminado subiendo. Bien, para intentar determinar esto de una manera un poquito más precisa, aquí la estadística lo que plantea es lo siguiente. Lo que intenta es agrupar las rentabilidades en un gráfico
para ver dónde se concentran mayoritariamente todos esos valores. Y eso se hace de la siguiente manera. Fijaros que aquí en el eje X tenemos las rentabilidades y las hemos cogido con rangos. Por ejemplo, rentabilidades del 0% al 10%. Y aquí se van apuntando todos los años donde se ha producido una rentabilidad pues entre el 0 y el 10%. Por ejemplo, 2016, 2007, 2005, 2004. Aquí se recogen las rentabilidades de entre un 10% y un 20%. Eso fue en 2020, 2017, 2014. Y así vamos distribuyendo las rentabilidades de forma que al final nos sale un gráfico que ya nos da una visión en la que la mayoría de los retornos se distribuyen más o menos en torno a estos valores. Entre un menos 10, un más 20 o un más 30. Y luego, evidentemente, hay sucesos o eventos de cola, rentabilidades extraordinariamente negativas o extraordinariamente positivas, pero que son las menos. Por ejemplo, en el 31, después del crash del 29, pues la bolsa cayó una barbaridad, más del 50%. En el 2008 lo mismo. Pero lo normal es que tengamos años con rentabilidades que se sitúen en estos entornos. Bueno, este gráfico que acabáis de ver es desde 1928 a 2024. Y este de la derecha es exactamente el mismo, pero desde 1825 hasta 2019. Esto ya es siglo XIX. Fijaros qué gráfico tan chulo que lo que nos muestra es lo que acabamos de ver. Las rentabilidades entre el 0 y el 10% son las que más ocurrencia tienen. 2015, 2011, 2007, todos ellos. Del 10 al 20 también un montón de años. Por supuesto hay años negativos entre el 20, menos 10% y menos 20% de rentabilidad. El año 2001 con las .com, el 73, el 66. Y por supuesto hay años extraordinariamente malos y años también bastante buenos, de rentabilidades del 40 y el 50%. Bueno, como veis, todas estas rentabilidades, todos estos valores se sitúan en torno a la rentabilidad promedio. Es decir, si nosotros cogemos todas estas rentabilidades, más 50, más 30, menos 10, menos 5, tal, y calculamos el promedio, vemos que esa rentabilidad está en torno al 10%. Y luego los retornos, esos anuales, lo que se dispersan, lo que se distancian de esa rentabilidad promedio es lo que se conoce como volatilidad. Que volatilidad, en términos estadísticos, es lo que se conoce como desviación estándar, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, bueno, pues como veis, esta distribución de rentabilidades tiene una forma que se asemeja mucho a una distribución normal, a una campana de Gauss. Entonces aquí la estadística dice, bueno, si se parecen mucho, pues ¿por qué no hago una transformación, una especie de simplificación y planteo que las rentabilidades, en este caso del mercado norteamericano, se van a comportar como una distribución normal y eso no me va a permitir hacer estimaciones más precisas de las probabilidades que hay de que se produzca una determinada rentabilidad, negativa o positiva. Básicamente lo que plantea la estadística es que pasemos de este gráfico rojo a este gráfico gris. Este gráfico rojo son las rentabilidades reales del S&P 500 y la transformación o la simplificación es interpretar que esto se comporta como lo gris, que es una distribución normal. Como veis, se parece, pero no es lo mismo. Pero las finanzas académicas y las finanzas profesionales en muchos ámbitos lo utilizan para intentar estimar probabilidades y en base a eso tomar decisiones. Entonces, esto ya, digo, si hacemos la simplificación de que la distribución es normal, podemos plantear cuál puede ser la probabilidad de que el retorno del S&P 500 sea mayor de la media, del 10%. En este caso, el 50%, porque la media en una distribución normal va a estar justo en el centro, ¿vale? Y a la izquierda del retorno medio de la bolsa, en este caso el 10%, pues estará el 50% de los valores. La estadística, además, con la distribución normal dice otra cosa. Dice que el 68,3% de los valores, es decir, casi el 70% de las rentabilidades, se van a concentrar entre menos una vez la volatilidad y más una vez la volatilidad con respecto a la rentabilidad promedio. Es decir, vimos que la volatilidad era del 15%. Eso es lo que se dispersa en las rentabilidades con respecto a la rentabilidad media.
¿vale? Por lo tanto, si la rentabilidad media es de un 10%, menos una vez la volatilidad sería 10 menos 15 menos 5. Y 10 más 15, una vez la volatilidad, 25. Pues lo que te dice la estadística es que casi el 70% de las rentabilidades se van a situar entre el menos 5% y el 25%. Si nos vamos a 2 veces la volatilidad, ahí van a estar concentradas el 95,5% de los valores. En este caso, el menos 20%, que sería 10%, que es la media, menos 15 menos 15, 2 veces la volatilidad, o 10% más 15 más 15, más 40, ¿vale? Y lo que dice ya la estadística es que el 99,7% de los eventos, no el 100%, ¿vale? Pero no puede ser así, pero casi el 100%, va a estar entre el 35% negativo, que serían 3 veces volatilidad por abajo, y el 55%. ¿Vale? Por lo tanto, esto ya nos sirve, desde un punto de vista estadístico, para decir, oye, ¿qué probabilidad hay de que el año 2025 termine con una rentabilidad negativa del menos 5% o superior? En este caso, inferior, ¿no? Bueno, pues, si esto, aquí tenemos el 5%, si esto es el 70% prácticamente, lo que queda aquí y lo que queda aquí será el 30%. Y de hecho lo que queda en una parte será un 15% y lo que queda en la otra parte el 15%. Por lo tanto, si lo hacemos exactamente, sería 100 menos este 68,3, 31,7 dividido entre 2, el 15,85. Es decir, hay un 15,85% de probabilidades de que el retorno del mercado norteamericano se sitúe más lejos o inferior a ese menos 5%. Si nos vamos a las probabilidades que hay de que acabe a un menos 20% o más para abajo, sería, ahora estamos hablando del 95,5%, menos 100, estaríamos hablando de un 2,25. Ya es un evento mucho más extraordinario. Es raro que el S&P 500 caiga más de un 20%, pero puede caer, ¿eh? Y si nos vamos ya a 3 veces la volatilidad, la probabilidad de que eso ocurra es de un 0,15%. Por lo tanto, aquí ya podemos hacer estimaciones como queramos, en base a que hemos hecho una simplificación de que las rentabilidades del S&P 500 se distribuyen como una campana de Gauss. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que el 2025 termine con una rentabilidad del menos 17%? Que eso sería pues un 10% más de lo que ha caído con respecto a máximos, ¿vale? Pero insisto, hablo de que acabe el año con un 17% de pérdidas o superiores. Bueno, aquí lo que estaríamos diciendo, ¿vale? Si entre el menos 5 y el 25 está el 70%, ¿vale? Hemos visto que la probabilidad de 5% más bajo es del 15,85. Lo que estamos viendo ahora es de un menos 17 para abajo, ¿qué probabilidad tenemos de que sea así? ¿Vale? Entonces aquí ahora nosotros con la distribución normal podemos coger este cuadro de probabilidades, hacer primero un proceso de transformación de lo que serían las rentabilidades reales a la rentabilidad dentro de la distribución normal y luego buscar la probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que estamos intentando buscar es las probabilidades de que el retorno sea menor del 17%. Y la transformación la hacemos con esta formulita tan sencilla y tan bonita que tenemos aquí. Z igual a X, que será esta rentabilidad del 17%, menos la media, en este caso la media del S&P 500, que hemos dicho del 10%, dividido por la volatilidad. Si hacemos este cálculo, esto sale a 1,8. Este 1,8 sería como el equivalente a 1,7, pero dentro de la distribución normal. Por lo tanto, ahora podemos decir lo siguiente, oye, si la parte izquierda de aquí a aquí es el 50%, voy a ver qué probabilidad corresponde a este 1,8%. O sea, 1,8 dentro del Z-score que se le llama. Me vengo a la tabla de la distribución normal, me vengo a 1,8, 1,8 y como es 0, si fuera 1,81 sería aquí, pero estamos aquí. Esto es un 46,41, es decir, 46,41 es lo que iría desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, yo para estimar esta partecita de aquí tan chiquitita, lo único que tengo que hacer es restar el 50% menos el 46 que sale aquí. Y esto es lo que yo hago aquí. 50% menos 46,41, 3,59% aproximadamente. Es decir, la probabilidad de que 2025 cierre con una rentabilidad negativa del 17% o inferior es de tan solo del 3,59%. Y aquí voy a aprovechar para lanzar una pequeña crítica a los analistas profesionales. Y lo voy a hacer en base al informe que saca JP Morgan todos los años, que se llama el Market Outlook,
que este caso en el 2025 lo sacó el 17 de diciembre de 2024. Y dijo que para el SP500 se estimaba que el objetivo estaba en los 6.500 puntos. Eso implicaba una revalorización del 6% con respecto a los niveles que tenía el 17 de diciembre. ¿Vale? ¿Qué pasó? Esto lo puse además en redes sociales. Este es el momento en el que hace el anuncio JP Morgan y la predicción era que iba a llegar aquí, a los 6.500 puntos. Y esto implicaba una revalorización del 6%. Bueno, la anécdota es que después de un movimiento se hunde y cae un 10%, ¿no? Por lo tanto, menuda predicción tan buena. Claro, aquí podríamos hacer un planteamiento. ¿Qué probabilidad tenía ese analista de acertar de que el mercado podía acabar en 2025 con un 6% de rentabilidad o mayor, 6% o más? Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo. La probabilidad de que X sea mayor de un 6%. Hago la transformación, 6% menos el 10% del retorno medio de la bolsa, dividido por el 15% que es la volatilidad, 0,67. Fijaros que de manera intuitiva, si esta es la campana de Gauss y en la mitad tengo el promedio de la bolsa y esto es el 50%, si yo estoy estimando mayor de un 6% y el 6% está un poquito a la izquierda del 10%, pues la probabilidad va a ser más del 50%. No sé si un 55, un 50, un 60, va a ser un poquito más. O sea, casi a ojo podríamos decir, pues más de un 50%. Bueno, si hago ese cálculo, llego a la conclusión de que la probabilidad de que el retorno del SP500 en 2025 sea de un 6% o superior es del 60%. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que este hombre o esta casa de análisis o cualquier otra ya está partiendo de una predicción que tiene un 60% de probabilidad de acertar. Si ese JP Morgan está haciendo estimaciones en base a esto por miles, llegará un momento en que la mayoría de sus predicciones sean correctas. Pero no porque sean hábiles haciendo predicciones, sino porque la estadística está de su favor. Pero es que voy un poco más allá. 60% asumiendo que las distribuciones del SP500 se comporten como una distribución normal. Pero hemos visto que no es así, es una simplificación. De hecho, si nos venimos a este gráfico que tenemos aquí, si os fijáis, no es exactamente normal, tiene un cierto sesgo a la derecha. Es decir, es más habitual que las rentabilidades del SP500 se sitúen más en el terreno positivo. O sea, tiene un sesgo hacia la derecha, hacia lo positivo. Por lo tanto, de manera intuitiva, ese 60% que hemos visto aquí, pues podría ser perfectamente un 65, un 70%. Es decir, me estás haciendo un análisis en el que, por pura estadística, tienes una probabilidad de acertar de un 60 a un 70%. Claro, después de 100 análisis, me vas a acertar 70, pero no porque seas un gran analista, sino porque la estadística está de tu favor. Pero voy más allá, porque aquí he sido muy generoso. Aquí lo que estoy planteando es que este analista, o en este caso esta banca de inversión, planteaba que el SP500 iba a acabar el 2025 en un 6% de rentabilidad o superior. Pero es que el texto no lo dice tan claro. Es que esto puede ser perfectamente llegar a 6.500, tocar y luego hacer lo que quiera. Hundirse, venirse a un menos 40% o irse a un 20 y pico. Ese analista siempre podrá decir, oye, yo acerté, los 6.500 lo tocaron. Eso en términos estadísticos hay que calcularlo de una manera más compleja y se puede hacer, por ejemplo, con simulaciones de Monte Carlo. Y la idea es buscar la probabilidad de toque de una barrera, ¿no? Ya digo, tocar el 6% y luego hacer lo que sea. Bueno, pues si hacemos esa simulación de Monte Carlo, la probabilidad de que el mercado se revalorice un 6% es y luego haga lo que sea, simplemente que toque, es del 83,2%. Es decir, ¿qué valor tiene la predicción, en este caso, del Market Outlook de JP Morgan? Desde mi punto de vista, más bien poquito. Y de aquí vamos a aprovechar también para traer un concepto muy utilizado también en finanzas, también desde el punto de vista profesional, que es el concepto de VAR, lo que se conoce como Value at Risk. Esto los futboleros no tiene nada que ver con lo que vosotros pensáis que es. Esto en finanzas es otra cosa. Bueno, esto está basado también en la campana de Gauss y en la volatilidad. Y lo que trata de hacer este VAR, Value at Risk, es dar respuesta a algo muy concreto. Es cuánto es lo máximo que puedo perder en un determinado plazo de tiempo
con un cierto umbral de confianza, ¿vale? Creo que se va a entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima pérdida que yo puedo tener en mi cartera dentro del próximo año con un nivel de confianza del 99%? Cuando hablamos de un nivel de confianza del 99% sería como quiero tener certeza casi absoluta de saber cuánto voy a perder, ¿vale? Como no 100% no podemos plantear nada en términos estadísticos en estos casos, pues 99%. Luego tú puedes cambiar el umbral de confianza, ¿no? 90, 85 y tal, pero 99 podría ser un umbral muy exigente. Bueno, pues esto lo podemos hacer y lo hacemos con hay diferentes métodos, este es el cálculo del VAR absoluto, hay otras maneras un poco más sofisticadas, pero el concepto es básicamente el mismo. Yo voy a utilizar el valor de mi cartera, voy a suponer que son 100.000, voy a utilizar el cuantil de la distribución normal de la tabla que hemos visto antes, ahora lo que vamos a hacer es el proceso interno, y lo vamos a multiplicar por la volatilidad, en este caso anual. Con un ejemplo se va a entender muy bien. Supongamos que la volatilidad anual hemos visto del SP500 del 15%. El nivel de confianza hemos hablado que es de un 99%, ¿vale? Por lo tanto, hablar del 99% sería que nosotros nos cogemos ahora y vamos al revés. Es decir, tenemos el 50%, estamos hablando de la parte de la izquierda porque son pérdidas, 50%. Y quiero quedarme con el 99% de confianza. Eso quiere decir que estoy prácticamente quedándome con toda la parte izquierda, ¿vale? Pues este menos 0,49 lo busco en la tabla y veo cuál es su equivalencia en términos de Z-score, de distribución normal. Por lo tanto, el VAR será mi cartera de 100.000 por este 2,33% por la volatilidad. Lo multiplico y me sale 34.950. Es decir, la pérdida máxima que yo puedo obtener sobre una cartera de 100.000 en el próximo año a estos niveles de volatilidad es de 34.950, ¿vale? Claro, aquí uno podría decir, joder, pero esta volatilidad que estás cogiendo es la histórica y la volatilidad cambia, pues porque si entramos en un momento de mucho pánico, las rentabilidades pues fluctúan muchísimo más. Bien, pues para eso podemos utilizar una medida de volatilidad un poquito más fina. Podríamos utilizar, por ejemplo, el VIX. El VIX, el Volatility Index, se le llama el índice del miedo porque, bueno, es una medida de la volatilidad mensual anualizada que los operadores estiman, en este caso, del SP500. Cuando se interpreta que hay mucho miedo, la volatilidad aumenta. Cuando estamos en una situación de tranquilidad, la volatilidad disminuye. Se entiende, así a números gruesos, que cuando la volatilidad del VIX está entre 10 y 20, estamos en una situación normal. Tiene sentido, la volatilidad normal, habitual del SP500 histórica está el 15, pues entre 10 y un 20, pues normal. Cuando ya sube por encima del 20, estamos ya en un momento de alta incertidumbre. Y cuando ya estaba por encima del 30, pues estamos en una situación de pánico. Aquí vemos el índice del VIX y vemos cómo hay picos donde el mercado pues entró en momentos de pánico muy importantes. Claro, esta idea de VIX como cifra de volatilidad para el cálculo del VAR tiene sentido si inviertes en valores del SP500, porque el VIX está calculado sobre el SP500, y luego también para periodos cortos, porque al final esta es la volatilidad esperada mensual, lo que pasa es que se anualiza, pero es la mensual. Por lo tanto, esto tendría sentido, cierto modo, para decir, por ejemplo, cuál es la máxima pérdida que puedo sufrir mañana, ¿vale? Con el nivel actual de volatilidad del VIX, con un nivel de confianza del 95%, por ejemplo, ¿vale? Si el VIX a día de hoy porque está a día de hoy más o menos, en 24,25, ¿vale? Yo aquí puedo calcular la volatilidad diaria, que simplemente dividiéndolo por la raíz cuadrada de 252, y esa volatilidad es de 1,53. Hago exactamente lo mismo, calculo el Z-score, llego a 1,65 y mi VAR será mi cartera de 100.000 por este 1,65 por 1,5 y esto me da una cifra de unos 2.500 euros. Es decir, a los niveles actuales de volatilidad, con el pánico que hay en el mercado, etcétera, con un umbral de confianza del 95%, no es certeza absoluta, pero es bastante alto, yo la máxima pérdida que puedo sufrir es de 2.500 euros sobre una cartera de 100.000. Bien. Pero aquí es donde viene la gran crítica. La bolsa, por desgracia, como hemos visto en los primeros gráficos,
no sigue una distribución normal. Se le parece y puede servir para tener una idea y una estimación y entender un poquito la naturaleza, pero no es una distribución normal. ¿Por qué? Porque hay valores extremos que no se recogen en la distribución normal gaussiana. Y como hemos visto, el SP500 tiene un cierto sesgo a la derecha, es decir, el 50% de los valores no está justo a la derecha de la media y el 50% a la izquierda, sino que tiran un poquito para la derecha. Esto, el mayor crítico de este uso de la campana de Gauss y de la distribución normal para las finanzas, la hace este hombre que tenemos aquí, que es Nassim Taleb, que es autor de libros como Cisne Negro, donde se hace una crítica muy dura al uso de la estadística dentro de lo que es la inversión. Y uno de los ejemplos que pone, que son muy significativos y muy intuitivos, es el del pavo antes de la noche de Acción de Gracias. Él dice que el pavo, durante toda su vida, pues tiene una calidad magnífica, no tiene ningún miedo, se alimenta bien, tiene poca volatilidad, está contento, engorda. Bajo la hipótesis de una distribución normal, el pavo no tendría ningún tipo de miedo. Pero ¿qué pasa? Que él tiene un evento de cola que no se espera, que es que el día de Acción de Gracias lo van a sacrificar y se lo van a comer. Bueno, pues eso es lo que pasa muchas veces en bolsa, que hacemos estimaciones de probabilidad en base a distribuciones normales y no nos damos cuenta que en la bolsa hay eventos de cola, lo que Nassim Taleb hablaba de cisnes negros, que te pueden romper absolutamente todo. Un caso también muy paradigmático es el del fondo de inversión que se llamaba Long Term Capital Management en la década de los 90, que estaba dentro del Consejo de Administración, había varios premios Nobel, y hacía estrategias de cobertura, pero utilizando la estadística como también parte de su estrategia. Bueno, no contemplaron bien el riesgo de cola que había con unas emisiones de bonos rusos, creo que era, y al final el fondo quebró. Bien. Bueno, algunas citas, simplemente para intentar cerrar ya con esta crítica, son citas del propio Taleb, que yo creo que lo expresan de una manera extraordinaria. Dice, si la bolsa siguiera una distribución normal, el crash del 87 habría ocurrido una vez cada varios billones de años. Y aún así ocurrió. Dice, los mercados financieros no tienen distribuciones normales. Cualquiera que siga utilizando el modelo de campana de Gauss merece perder dinero. Nassim Taleb, desde luego, no se muerde la lengua. A ver, yo no utilizo la campana de Gauss ni la distribución normal, pero me parece un concepto interesante, bonito, estadístico, matemático, y que te puede dibujar un cierto, ya digo, comportamiento de la bolsa, pero efectivamente tiene críticas porque la bolsa no se comporta como tal. Dice, asumir la normalidad en finanzas es como pilotar un avión pensando que nunca vas a encontrar tormentas. Dice, la idiotez de la distribución normal es una comodidad mental para aquellos incapaces de aceptar la incertidumbre real. Dice, los modelos estadísticos basados en la campana de Gauss son excelentes para predecir todo excepto lo que realmente importa. En fin, conclusiones. La realidad, por desgracia, no es gaussiana, aunque bueno, yo creo, como decía hace un segundo, que te plantea pues, bueno, un comportamiento, una naturaleza del mercado que te puede ayudar a por lo menos estimar cuándo estamos ante un evento más extraordinario o más frecuente y en base a eso pues, más o menos poder situarte. Pero sin conocimiento, desde luego, vas a tener problemas. Y lo que sí que diría es que la volatilidad, que en términos financieros y en términos académicos se interpreta como riesgo, un activo que es muy volátil es percibido como un activo riesgoso, es justo lo contrario. Es un regalo, es un elemento de oportunidad, porque cuanto más se muevan los activos, más oportunidades vamos a tener de rentabilizar nuestro dinero, porque más movimiento vamos a poder disfrutar. Así que nada, con este pequeño vídeo vuelvo otra vez a las andadas. Espero que os haya gustado y nada, dejadme comentarios, perdonadme, decidme lo que queráis y nada, nos vemos en el próximo. Venga, un saludo, chao.